Mi equipo está conformado por Hernández Rangel Noelia Jazmín, Laguna Ramírez María del Pilar, Llanos Rocha Jesús, López Torres Valeria Renata y por mí Martínez Hernández Andrea Lisset. Nosotros les hablaremos sobre el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo es una de las tres ramas fundamentales del Estado, junto con el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Su principal función es ejecutar y hacer cumplir las leyes, administrar los asuntos públicos y dirigir la política del país, tanto al nivel interno como externo. El poder es responsable de la gestión de los recursos del Estado, la implementación de políticas públicas en áreas como la salud, educación, seguridad y economía, así como de la representación del país en asuntos diplomáticos. También tiene la facultad de proponer leyes, reglamentar su aplicación y en algunos casos emitir decretos con fuerza de ley. Importancia del Poder Ejecutivo. Implementación de leyes. Se asegura de que las leyes aprobadas por el Poder Legislativo se apliquen correctamente. Gestión de políticas públicas. Planifica y ejecuta las estrategias para el desarrollo económico, social y político del país. Relaciones internacionales. Representa al país en asuntos exteriores, firma de tratados y establece relaciones diplomáticas. Seguridad y orden público. Supervisa las fuerzas de seguridad y defensa nacional para garantizar la estabilidad del país. Administración de recursos del Estado. Maneja el presupuesto, los impuestos y la distribución de bienes y servicios públicos. El Poder Ejecutivo es esencial para el funcionamiento del gobierno, ya que permite la organización y desarrollo de un país mediante la toma de decisiones y la implementación de políticas que afectan la vida de los ciudadanos. En México, el Poder Legislativo está compuesto por el Congreso de la Unión, que es bicameral, y se divide en dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. El Poder Legislativo tiene la facultad de crear, reformar y derogar leyes, además de otras funciones como la supervisión del Ejecutivo y ratificación de nombramientos. Algunos ejemplos del Poder Legislativo en México son: número 1. El proceso legislativo. Un ejemplo de este es la Ley General de Salud, que fue iniciada por un proceso legislativo donde se discutió, modificó y aprobó en ambas cámaras antes de ser promulgada por el presidente. Número 2. Aprobación del presupuesto federal. Cada año el Congreso aprueba el presupuesto de egresos de la Federación. Esto es un ejemplo claro de cómo el Poder Legislativo tiene influencia directa en las finanzas del país. Número 3. Ratificación de nombramientos. Un ejemplo de esto sería el proceso mediante el cual el Senado ratifica o rechaza a los secretarios de Estado o a otros altos funcionarios por el presidente. Esto se realiza a través de una votación en el Senado. Ejecutar las decisiones que son Número aprobadas 4. o derogadas por el Poder Reformas Legislativo. constitucionales. Por lo tanto, se encarga de diseñar, El Congreso planificar y tiene la ejecutar facultad el de proyecto un modificar país la con base en la Constitución. Constitución Por y las leyes ejemplo, previamente la reforma del establecidas. Se establece 2013 una en asamblea materia ejecutiva, educativa también que llamada implicó Parlamento, una conformado por modificación los miembros del profunda gobierno, a es varios decir, el artículos presidente, los constitucionales ministros y demás miembros de relacionados con la educación en México. Número 5. Impeachment o juicio político. El Poder Ejecutivo se caracteriza por proponer, dirigir y controlar la política financiera, fiscal, de gasto, de ingresos y deuda pública, regular, dirigir, gestionar y controlar la economía y finanzas del gobierno federal, formular y aplicar las políticas económicas y financieras del país, promover y garantizar la estabilidad económica de México, operar la deuda pública del gobierno federal y la Ciudad de México, coordinar y vigilar el sistema bancario público y privado, inspeccionar y reglamentar las operaciones vinculadas a seguros, finanzas y crédito, establecer y promover las políticas respecto al mercado de valores. ¿Para qué sirve el Poder Ejecutivo? El Poder Ejecutivo es el encargado de administrar y dirigir el Estado, así como de ejecutar las leyes y políticas. También se encarga de representar al país en sus relaciones diplomáticas. ¿Cómo se usa el Poder Ejecutivo? El Poder Ejecutivo se utiliza para planificar, dirigir y ejecutar las acciones de gobierno, con base a la Constitución y las leyes. ¿Cómo se ejerce el Poder Ejecutivo? El presidente de la República ejerce el supremo poder ejecutivo de la Unión. El presidente de la República nombra a los secretarios de Estado y a otros funcionarios que integran la Administración República Federal. El Poder Ejecutivo se somete al control extremo del Poder Judicial.
Yo les hablaré sobre su estructura. La estructura del Poder Ejecutivo se organiza para cumplir con las funciones de gobierno y administración del Estado, aunque puede variar según el país. Generalmente incluye los siguientes elementos. 1. Titular del Poder Ejecutivo. Presidente, primer ministro o jefe de gobierno dependiendo del sistema político. Es la máxima autoridad del Poder Ejecutivo, encargado de dirigir la política interna y externa, así como de administrar los recursos del Estado. 2. Gabinete o Consejo de Ministros, integrado por los titulares de los diferentes ministerios o secretarías. Cada ministro se encarga de un área específica del gobierno, como economía, salud, educación, seguridad, etc. El presidente o jefe de gobierno nombra a los ministros, aunque en algunos sistemas se requiere la aprobación del Poder Legislativo. 3. Dependencias y organismos descentralizados, ministerios y secretarías. Gestionan las políticas públicas en áreas específicas. Los organismos autónomos son las entidades independientes que regulan sectores clave como la banca, telecomunicaciones o elecciones, y empresas estatales que son instituciones que administran servicios estratégicos. Un ejemplo podría ser la energía o el petróleo. Y 4. Niveles de gobierno en sistemas federales o descentralizados, que son los gobernadores, alcaldes o autoridades locales que representan al Poder Ejecutivo en su respectivo territorio. Ventajas y desventajas. Administra los ingresos y gastos públicos, recauda impuestos, gestiona la deuda pública, promueve el crecimiento económico, regula y supervisa el sistema financiero, garantiza la estabilidad de los bancos y otras instituciones financieras. Desventajas. El sistema puede resultar complejo para quienes no tienen experiencia. Las multas y recargos pueden afectar a quienes desconocen sus obligaciones o cometen errores involuntarios. Ahora su propósito. El propósito del Poder Ejecutivo es garantizar la administración eficaz del Estado y la ejecución de las leyes para mantener el orden y el bienestar social. Su función principal es poner en práctica las decisiones legislativas y dirigir la política interna y externa del país. Sus objetivos clave son: 1. Cumplir y hacer cumplir las leyes. Se encarga de que las normas aprobadas por el Poder Legislativo se apliquen correctamente. 2. Administrar los recursos públicos. Gestiona el presupuesto nacional impulsando el desarrollo económico y social. 3. Garantizar la seguridad nacional. Supervisa las Fuerzas Armadas y cuerpos de seguridad para proteger la soberanía del país. 4. Dirigir la política exterior. Establece relaciones diplomáticas, firma tratados internacionales y representa al país en el ámbito global. 5. Promover el bienestar social. Implementa políticas públicas en áreas como educación, salud, infraestructura y desarrollo económico. Y 6. Responder ante situaciones de emergencia. Gestiona crisis sociales, ambientales o económicas mediante acciones directas. El Poder Legislativo beneficia a la población de diversas maneras, principalmente a través de su función de crear, modificar y derogar leyes que regulan la vida en sociedad. Algunos beneficios clave e importantes en nuestro país, México, son: número 1. Representación de intereses. Los legisladores representan a los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones, asegurándose de que las leyes reflejen las necesidades y deseos de la población. Número 2. Control del gobierno. El Poder Legislativo supervisa y controla al Poder Ejecutivo, garantizando que las decisiones gubernamentales se tomen de manera transparente y en beneficio del bien común. Número 3. Garantía de derechos. Las leyes aprobadas por el Poder Legislativo protegen y promueven los derechos humanos, asegurándose que todos los ciudadanos disfruten de la igualdad ante la ley. Número 4. Estabilidad social y económica. A través de la legislación, el Poder Legislativo establece normas que favorecen el desarrollo económico y la estabilidad social, regulando aspectos como el trabajo, la educación, la salud, entre otros. Número 5. Resolución de conflictos. Al establecer marcos legales claros, el Poder Legislativo contribuye a resolver disputas de manera pacífica y ordenada.
En conclusión, el poder legislativo es esencial para el bienestar de la sociedad, ya que crea las reglas que permiten vivir juntos de manera justa y organizada. Bueno, eso fue todo de nuestra parte. Gracias por su atención.